Muy buenas tardes, vamos a abordar en esta tarde cálida del viernes, un tema interesante relacionado con la masonería en lo que respecta a la manipulación de las masas y el sentido en que se debe tomar o que se le debe dar a la alegoría bíblica de la piedra de Jacob. La piedra de Jacob la encontramos en el Génesis 28. Vamos a leer el pasaje del Génesis 28, 10 al 19. Jacob pues salió de Beerseba y fue a Harán. Luego llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. De las piedras de aquel paraje tomó una piedra para dar a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Vio una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Ángeles de Dios subían y descendían por ella. Jehová estaba en lo alto de ella y dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Pues yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Entonces tuvo miedo y exclamó: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Se levantó Jacob de mañana y tomando la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y a aquel lugar le puso por nombre Betel, aunque Luz era el nombre anterior de la ciudad. Vemos claramente que la escritura da testimonio de que allí había una ciudad. Eran unas ruinas, y eran unas ruinas de una ciudad que se llamaba Luz, de una ciudad llamada Luz. Quizás se refiere a Luzbel. Luzbel era una ciudad. Luzbel era una ciudad y pertenecía a una de las capitales del Imperio de Babilonia. A eso se refiere, por ejemplo, el capítulo 12 del libro de Isaías. Habla sobre Luzbel, que es la capital de Babilonia. Cuando nosotros leemos el libro de Daniel, vemos que el rey de Babilonia está representado en un momento por Nabucodonosor II, y posteriormente el reino cae, el imperio babilónico cayó, fue destruido por el imperio persa, los persas. Entonces ya luego viene Isaías y habla sobre el fracaso de ese imperio babilónico, que empieza cuando Ciro, segundo el persa, asoló a Babilonia y mató a Belsasar, hijo y heredero del rey Nabucodonosor II. Entonces hay un momento pues en que podemos determinar de que, si leemos en Isaías el cántico de acción de gracias, en el capítulo 12, luego vemos en el capítulo 13 profecía contra Babilonia, y en el capítulo 14 donde se pregunta ¿dónde quedó la soberbia de
el imperio de Babilonia. Entonces, esta ciudad luz, ¿ven? Aunque el tiempo literario no concuerda, porque el tiempo literario antecede, se supone que antecede a la época del rey de Babilonia. Podemos ver que Jacob durmió en una de las ciudades del imperio babilonio, que había sido fundado, o empezó a fundarse. El imperio babilonio fue fundado por Nimrod, descendiente de Can. Y el imperio babilónico cayó, y el imperio babilónico estaba construido a base de piedras, el hombre de piedra. Entonces, una de esas piedras se supone que tenía una consistencia sólida, no era permeable, no recibía el aceite. Una piedra permeable como el calicanto, seguramente que recibe el aceite y el aceite la descompone por completo. Pero una piedra que no le entra el aceite, se supone que es una piedra viva. ¿Qué fue lo que hizo Jacob? Echó aceite sobre la piedra que había puesto de cabecera para probar si esa piedra era viva o era un bloque de calicanto. Y el calicanto, pues, como se ha explicado en los videos anteriores, era hecho de roca muerta con una base de yeso. Entonces, la piedra viva soporta el aceite, y la piedra viva no se desbarata, no se destruye por el aceite. Entonces, ese pasaje de Génesis 28, 10, 19 nos está relacionando la piedra viva con la almohada. No es porque en esa piedra viva puso Jacob la cabeza, sino porque la Biblia está sugiriendo, de hecho, que la almohada tiene el carácter sólido, la consistencia sólida que debe tener el fundamento de toda iglesia. Y la iglesia empieza por la familia. La iglesia es una congregación de personas, y el primer núcleo familiar, el primer núcleo de la iglesia son las familias. Primero hay que organizar una familia. No se puede organizar una iglesia sin haber organizado una de las familias. Entonces una iglesia empieza por una familia. Y esa familia no necesariamente deberá ser creada a base de sexo, en la reproducción exógena, en la reproducción natural, sino que esa familia es prácticamente podemos decir así, es una orden, o es una sociedad, y los miembros de toda sociedad deben asumir sus criterios y sus responsabilidades como si fueran hermanos entre todos. Entonces ahí es donde aparece ya el buen sentido de la fraternidad. Y cuando relacionamos esta familia con las órdenes masónicas, entonces ya entendemos por qué las órdenes masónicas se consideran hermanos y tienen relaciones fraternales. Dentro de la orden masónica, los hermanos se llaman fráteres, los fráteres. El fráter es el miembro de una feligresía, miembro de una iglesia.
Entonces, la almohada pues es prácticamente la piedra de Jacob. Y esta almohada está relacionada directamente, está relacionada con la alcancía desde el principio de sus orígenes lingüísticos, semitas, en el semitismo. El semitismo es por decirlo así, unas costumbres que se tenían al principio cuando todo el mundo entraba en la congregación. Y después del diluvio universal, de las escrituras dice que después del diluvio universal Noé salió con Sem, Cam y Jafet, y ese Sem, Cam y Jafet son hermanos. Este Sem, Cam y Jafet no son hermanos de sangre, esos Sem, Cam y Jafet son fráteres o son hermanos dentro de una misma sociedad masónica. Y de esta misma fraternidad masónica, las costumbres que traían ellos, eso es lo que se llama semitismo, los semitas. Entonces, la alcancía es una palabra de origen árabe, así como la almohada. La almohada es una palabra de origen árabe, tanto la almohada como la alcancía vienen de la lengua árabe y están relacionadas en el primer momento en que la almohada sirve para esconder lo más precioso, que es el arca de la alianza. Entonces el arca de la alianza pues dice Moisés en el Éxodo, ya viene Moisés y explica que el arca estaba adentro de la puerta del lugar santísimo. ¿Y por qué estaba allá dentro de la puerta del lugar santísimo? En el lugar del reposo. Dice que allí reposaba Dios de todo lo que había hecho. Entonces, ¿por qué reposar allá? Porque el arca de la alianza no es otra cosa sino que la alcancía. Una alcancía debe estar escondida. Una alcancía es una caja donde se depositan, donde se guardan tesoros, donde se guardan reliquias y cosas valiosas que no se le debe contar a nadie porque representan un patrimonio, un patrimonio personal o familiar. Entonces, la alcancía pues está relacionada también, la alcancía está directamente relacionada con el reposo. Inclusive muchas personas guardan su dinero debajo de la almohada o dentro de la almohada, porque eso está relacionado directamente con el pacto. Y la puerta de entrada al lugar santísimo o al lugar de reposo, pues es donde está pues el secreto del arca, porque el arca está dentro, más allá de la puerta del lugar santísimo. ¿Y qué es el arca entonces? ¿Qué es el arca? Entonces el arca, en cualquier momento en cualquier momento que tratemos de interpretarlo con absoluta lucidez y conciencia despierta, el arca es lo que se llama el banco, un banco. El arca de Noé, por ejemplo, no se trató de un buque enorme donde cabían animales, ¿no? Tal vez se trató fue de un banco agrario que fue fundado arriba de los montes, porque se sabía que iba a suceder un gran invierno, unos deshielos, un diluvio, y que eso iba a durar muchos días en el invierno, y tenían que entrar en el arca, y entrar en el arca no era meterse dentro de un barco, un barco fabuloso, sino de entrar en el arca era de entrar a formar parte de la feligresía o de los seguidores de la tesis mesiánica. La tesis mesiánica es la tesis salvadora, el argumento que se utiliza para invitar o congregar o
ya hacer ya una convocatoria a todos aquellos que quieran escapar de la calamidad inminente. Entonces se llaman a estas personas, se les dice, va a haber un diluvio o va a haber una sequía, y entonces inmediatamente todos los que entran allí, entonces se reúnen, fundan una especie como de caja agraria o de banco agrario, y en ese banco agrario es donde todo el mundo lleva su cuota, lleva su par de gallinas, lleva su par de animales, macho y hembra, así como Dios dijo. Y se fundó esa arca ya, y ya cuando llegó el invierno y acabó con todo el que estaba abajo en las llanuras de indogangéticas, o en la media luna fértil, en Oriente Medio, que eran tierras bajas, todo quedó inundado, y los que se salvaron fueron los que entraron a formar parte de este banco, fieles a la tesis mesiánica. Entonces, ese banco está relacionado con la iglesia. ¿Por qué? Porque ¿qué es un banco? Un banco es una sociedad corporativa. Un banco es una sociedad corporativa donde muchos entran y llevan sus bienes allá y aportan, llevan unos aportes, y en esos aportes están considerados dentro del Génesis, dentro del libro de los Deuteronomio, del libro del Éxodo, como los diezmos y como las ofrendas. Entonces se ofrece a ese banco y se depositan esos saberes, y eso va produciendo unas ganancias, y cuando ya llegue la calamidad, entonces esas ganancias deben ser repartidas de manera muy ideal, muy correcta, muy honesta, entre los miembros de la feligresía, de la iglesia, de toda la fraternidad. Y esa iglesia es lo que se llama la orden, o sea, la orden masónica. La orden masónica es la fraternidad que está en este momento trascendiendo de la primera fase experimental de la doctrina gnóstica a la segunda fase trascendental de la doctrina gnóstica. Entonces llega la tesis mesiánica, y los gnósticos que trascienden pasan a formar partes de la orden, o sea, son miembros de la iglesia, lo que se llama la iglesia de Jesucristo. Y en estos dos fundamentos, que leemos aquí en Mateo 7:1-29, se dice que hay dos fundamentos. ¿Cuáles son esos dos fundamentos? ¿Cuáles son los dos fundamentos? Los dos fundamentos sobre los cuales se puede establecer una buena orden mesiánica es la tesis, una buena orden masónica es la tesis mesiánica y la roca viva sobre la cual se pueden establecer fundamentos sólidos que sostienen en el futuro la buena marcha de toda la iglesia. Buenas tardes.